tardes a todos y a todas. Cuando Héctor nos avisó la fecha posible para esta reunión, 13 de agosto, martes 13. La primera reacción fue, che, a 2 días de La Paz. Entonces hubo que hacer dos carpetas. Es lo que hay. Es lo que hay. Pero está bueno. Hicimos dos carpetas, casi todos, me imagino. Una decía resistencia y la otra decía proyecto. Por suerte agarramos la segunda. Y podemos hacer lo que queríamos hacer. Hablar entre gente de la cultura, de la producción, sobre proyectos, sobre qué políticas culturales teníamos que llevar adelante en el 2020. Y me parece que estamos muy cerca, diríamos que estamos en el 2020 y esperemos que nos lo complique lo menos posible el tránsito a 2020. Antes de entrar en temas efectivamente institucionales, que me quiero ocupar de eso, y no para exculpar al inepto y perverso que nos dirige la nación, pero sí hay unos datos que lo exceden. Hay datos que exceden la gestión de Macri. Voy a dar algún dato del mundo del que vengo, que es el editorial. En Argentina hubieron 3 momentos de récord absolutos de edición, ¿no? 1953, 1974, 2014. Para que rápidamente 3 gobiernos peronistas. ¿Sí? ¿Qué pasó 5 años después de estos récords? En general, con gobiernos de corte liberal. En 1953 se produjeron 50 millones de libros. En 1958, en plena Revolución Libertadora, 14 millones de libros. En 1974, después de unos cuantos años, se volvió a los 50 millones de libros. Miren el tránsito, ¿no? En 1979, en plena dictadura, 17 millones de libros. En el 2014, el récord absoluto máximo de edición argentina fueron de 130 millones de ejemplares. En el 2018, 43 millones de ejemplares. El liberalismo tiene una capacidad mágica de dividir las cosas por 3. Les da un atributo, ¿no? Si agarran algo, no, bueno, y lo divide por 3. ¿Dónde estarán los otros 2 tercios? En la deuda, que las triplican la deuda. Datos recientes de cine. En el 2015 cortaron 52 millones de tickets. En el 18, 46 millones de tickets. Con 1.300.000 más habitantes, ¿no? Entonces, tiene esa capacidad de hacer desaparecer. ¿Vieron que hay magos que hacen desaparecer puentes, edificios? Tiene una capacidad mágica, el liberalismo. Por lo tanto, Macri es un mago berreta, pero un mago dentro de una corriente que es... Y el término desaparecer es duro en Argentina, además, ¿no? Pero antes de ir al tema institucional, quiero retomar que Robito mordió el anzuelo sobre el título de la charla, que un poco tenía que ver qué necesitan las industrias culturales y para qué necesitamos las industrias culturales, sería la pregunta. ¿Por qué tiene que haber una política pública que atienda al señor empresario, a la señora empresaria, al señor empresario, ¿no? Podríamos decir para generar empleo, divisas, recursos. Bueno, eso no lo tiene que hacer cultura, de hecho. Es una política de un gobierno que aspira a desarrollar la producción, que aspira a desarrollar los empleos, que aspira a que un país funcione, ¿no? Pero hay algo específico, que todos sabemos que esa doble cara de Jano son empresarios, pero que además generan símbolos, identidades, etcétera, etcétera, y que muchas veces por ese doble rostro, digamos, se bancan cosas que otro sector no se bancaría. Digo, algunos del teatro independiente que están acá y digo, ningún ferretero haría lo que hacen ustedes. No sé quién tiene razón, pero ningún ferretero. Yo tampoco lo haría si tuviera una ferretería. Claro. Tornillos así, ¿no? Efectivamente, como apuntaba Pablo, lo específico de esto es que
si entendemos el mundo de los derechos, la cultura es un derecho, el derecho a producir, a difundir, a disfrutar o consumir como querramos. También hay un derecho que a veces nos olvidamos, que lo decías vos, al pensamiento alternativo, emancipatorio, digamos, ¿no? Si no somos administradores del sentido común, pasa, ¿no? El ministro de Cultura actual, secretario, tiene un gran pensamiento crítico, ¿no? El pasado es pasado, por ejemplo, el pasado pasó, son grandes definiciones. Digamos, hay una parte de pensamiento que tiene que ver justamente con ir contra corriente. Ahora, también sabemos que, como también decías vos, el proceso del mundo de la industria y del comercio es analógico con el proceso de la cultura, concentra, ¿no? En algunos casos, como decía Robito, también hay un tema de dependencia cultural, ¿no es así? O sea, la lata que te vienen de Hollywood, que invaden de pronto 400, 500 salas de las 900 creo que teníamos, no sé cuántas tenemos. Por lo tanto, ahí hay un tema que es el de entender que desde la cultura, si atendemos a las industrias culturales, a este sector de la industria, es porque tiene un poder muy interesante que es difunde ideas, pensamientos, símbolos y además permite recuperar identidades. De alguna manera, el poder público entiende que tiene que atender a ese sector porque ese sector tiene un poder necesario. O sea, y es un sector con poder. Es mínimo desde el punto de vista económico. 2,5, no es poco, 20 veces más que la minería. Lo aprendí de vos y lo repetí, pero no deja de ser un sector. No hay ninguna dirección nacional de ferretería, por ejemplo, y si hay una dirección nacional de industria cultural es porque tienen un poder que es el poder de la difusión de ideas y pensamientos. Ahora, lo que sí tenemos que tener claro nosotros es que si hay un enemigo del derecho a la diversidad es la concentración, la monopolización de los discursos. Por lo tanto, si hay algo que tenemos que tener claro cuando pensamos en políticas culturales es la segmentación. Planeta y Random House creo que no nos necesitan, ¿no? Los grandes artistas, vos dijiste, no necesitamos la política, aunque en el fondo sí lo necesitan, después podemos entrar en esa discusión. Pensamos política económica. Sí, pero podemos entrar en esa discusión, no alcanza. Okay. No alcanza, pero seguramente no necesitan menos la política, y lo dijiste, las políticas culturales que el teatro independiente, y seguramente Constanza necesita más las políticas culturales que Random House o Planeta. Por lo tanto, ahí hay un sujeto de las políticas. El sujeto es, y lo define por suerte la UNESCO, que dice, efectivamente, industrias culturales independientes y nacionales. La UNESCO, no es una definición del populismo, no, industrias culturales independientes y nacionales. ¿Qué dicen? Que estas industrias culturales independientes y nacionales son las que garantizan la diversidad. Por lo tanto, cuando uno piensa en una política pública, tiene que empezar en ese sector. Con el resto, ¿qué hacemos? Veremos. Natalia es una capa de la regulación, así que se lo pasamos a Natalia, ese sector. Digamos, hay que apoyar, pero también, justamente, esto que decías, ¿no? La gran torta se la lleva las tecnológicas con contenidos que producen tus actos, tus libros. Dicho esto, el eje puesto en la segmentación, quiero referirme, para que podamos después entrar en un debate, en un tema que es muy débil en el ámbito de las políticas culturales ligadas a las industrias culturales, que es la institucionalización. Lo máximo que logró Argentina en eso es tener una Dirección Nacional de Industrias Culturales, ¿no? Fue como un máximo de... Y sucedieron algunos acontecimientos con nuestro gobierno que permiten hoy pensar otras formas de institucionalización. Primero, tema federal. Nuestro futuro presidente es muy claro en eso, en el tema de la federalización. Luego de la experiencia del MICA, en los pre-MICA, casi en todas las provincias se creó una institucionalidad ligada a las industrias culturales. Direcciones, secretarías, lo que fuera.
como todo el funcionamiento federal en cultura es anárquico, no se compromete, digamos, nos reuníamos, tomábamos decisiones y si alguno la quería hacer, la hacía, si no quería hacer, no la hacía. Héctor ha analizado en un trabajo de pronta publicación justamente esto, cómo no hay una, digamos, implementación federal de políticas de consenso. Esto es lo primero. Entonces, lo primero que habría que pensar es que todos estos sectores de industria cultural en las provincias tengan algún tipo de organicidad que le permita llegar a acuerdos consensuados y de obligatorio cumplimiento, con recursos. Segundo, como justamente cuando hablamos de industria cultural hablamos de empleo, hablamos de exportaciones, hablamos de recursos, todo esto que estoy diciendo no es un invento mientras esperaban los resultados, ¿no? Es algo que hicimos y que quedó a mitad de camino y que hay que fortalecer. Hay que crear un consejo interministerial para las industrias culturales, que participe cultura, economía, trabajo, producción. El MICA debería ser un programa interministerial, porque lo que hay que romper es que si soy amigo del funcionario de tal ministerio me da más bola y si no soy amigo no consigo ese recurso. Y como esto lo probamos y se armó un consejo ad hoc, me parece que tendríamos que pensar de que las industrias culturales tengan la transversalidad que necesitan, porque justamente son transversales a varias políticas estatales. El otro tema, y ahí debería venir Héctor a explicar lo que lo explica con muchísima claridad y lo ha escrito con muchísima claridad, las políticas, debemos unificar políticas frente a la dispersión de los institutos. El Instituto Nacional de Teatro, el Instituto de Cine, el de la Música, trabajan mucho, hacen cosas muy buenas, pero la mayoría de las veces hacen lo que quieren. Está bien que hagan lo que quieran, pero si volvemos a la teoría que yo apoyo absolutamente de Robito, las políticas culturales no son para los sectores, son para los 45 millones de argentinos. Por lo tanto, tiene que haber algún tipo de consenso, algún tipo de acuerdo con la institucionalidad, que por algo es institucionalidad, es producto de un proceso democrático de elección para que esas políticas puedan tener un criterio común. Hoy no lo tienen. Y el problema es que es una forma de gobierno. Podría ser, le damos plata y que los sectores hagan lo que quieran. Los ingleses lo hacen, ¿es así? Más o menos, no les va tan mal. Pero me parece que nosotros no nos podemos dar ese lujo. Por el nivel de tarea, de la enorme tarea que tenemos que llevar adelante en todos los sectores, necesitamos políticas unificadas. Y necesitamos que los institutos, de alguna manera, sea con programas consensuados que tenga que aprobar la autoridad económica, cultural, sea, ¿no? Con cuestiones institucionales que no son, si hay voluntad política, se encuentran los mecanismos. El otro punto es la creación de sociedades de Estado. Sabrán que a partir de Cavallo no hay cuentas especiales. Por lo tanto, los organismos, ¿no? En esto también soy un poco salieri de Héctor hoy en algunos temas, pero bueno, me tocó hoy, tu mesa va a ser otro día, va a decir como ya me robó Rodolfo. Y acá hay, por ejemplo, experiencias claras. El MATRA, acá tenemos. El MATRA era un organismo que tenía la capacidad de comprar y vender artesanías de todo el país. ¿Qué hacía con eso? Precios justos, poder mostrar, digamos, lo que se producía en todo el país. El MATRA, al no poder tener recursos propios, desaparece como mercado. Se transforma en un organismo que hace cursos, cosas muy buenas, pero por lo tanto tenemos que volver a la idea de que haya sociedades de Estado que puedan intervenir en las actividades económicas, en el sector editorial. No sé si me va a ladrar Constanza, creo que no, porque es muy inteligente en estos temas. El 30% de las ciudades de Argentina con más de 100.000 habitantes no tiene ninguna librería. ¿Qué hacemos con eso? Hubo proyectos a partir del correo, pero siempre quedás a mitad de camino. A mitad de camino que vos no podés comprar y vender, podrías comprar, no sé con qué recursos, pero cuando vendés, lo que vendés va a la cuenta general de la nación. Se acabó. Por lo tanto, tenés que tener una sociedad específica que esté en condiciones de participar de ese entramado. Ya me da vergüenza, pero sí hay una cosa que
que también lo planteaste, pero bueno, creo que yo lo pensaba antes también, o no, junto con vos, que es una agencia de promoción de la cultura argentina en el exterior. Sí. No tenemos. En un momento exportar, que vendía dulce de leche y soja, trataba de vender libros también. Está bien, loable, pero no alcanza. Y hubo experiencias. El programa Sur que tiene la Cancillería, que lo único que hace, y en mucho, es subsidiar parte de la traducción de autores argentinos en el exterior. Logró colocar, no sé, 250 títulos. La experiencia de Ventana Sur, del cine, logró ser el eje, ¿no?, de difusión de la producción latinoamericana en cine. Bueno, esto tiene que ser institucionalizado con la Cancillería, con el Ministerio de Cultura, con el Ministerio de Economía, y hacer una potente agencia. Y estamos en condiciones porque sobra creatividad y producción en el país. Tema de la financiación, simplemente el problema que tienen las industrias culturales es que no tienen capital para mostrar. Ellos tienen los teatros, algunos tienen, pero el resto, y los autores que tiene Constanza, o los músicos que tiene Diego, tienen valor, ningún banco lo reconoce. Por lo tanto, acá el modelo de la sociedad de gestión colectiva me parece que es un modelo como para poder, lo intentamos, es muy difícil, porque a un banquero explicarle que, no sé, si fuera el caso, García Márquez es un intangible, pero con valor de garantía, no lo entiende. No tenemos a García Márquez, hay que explicarle mucho más todavía. Pero hay un tema que hay que discutir, porque si no, el sector nunca tiene crédito. O hipoteca la casa, ¿no?, para poner, como dijiste vos, mi casa en el escenario. Capacitación es un tema básico, porque el sector es muy poco profesional. Primero tiene que aceptar, en algunos casos, que quiere ser una industria o un sector comercial. Hay muchos que no es industria, pero un sector comercial. En general se afanan, y sobre todo los liberales, en dar cursos de creatividad, cómo crear. Cuando lo que hay que formar es cómo desarrollar proyectos sustentables. ¿Cómo hago para que esa creación pueda hacerme vivir de eso y crecer en esto? ¿Ya? Si sobra creatividad en este país, ¿no?, me parece que está clarísimo. Dos más, mediciones. El CINCA es uno de los temas que hay que jerarquizar. Claramente tiene que ser una dirección o más que dependa de la máxima autoridad de cultura. Tiene que tener recursos para poder ir a las mediciones específicas de municipios. Nosotros hemos hecho una experiencia en Avellaneda, y la verdad que se puede hacer, que es medir la producción, distribución y consumo cultural en el espacio de un territorio, como es el territorio de Avellaneda. Trabajar también en mediciones cualitativas, porque en relación a lo que haga el CINCA vamos a poder pensar más la formación del público, la formación de lectores, pero por eso hace falta recursos y reconocimiento. El trabajo que hizo el CINCA es maravilloso, y yo creo que lo que siguió en estos años fue un acto de resistencia, prácticamente, que hay que valorar. Siguieron produciendo, y como estos tipos seguramente no leen mucho, produjeron cosas que la verdad que los ponen muy en offside a la administración actual, pero bueno, felicitaciones por eso. Por último, y más como debate, está difícil, pero obviamente tiene que volver a ser ministerio. Somos muchos los que pensamos que tiene que ser un ministerio de Cultura y Comunicación. La comunicación sin cultura es información pura, y nosotros desde Cultura, si no tenemos las herramientas de difusión de nuestras producciones, y quedamos rengos, o tenemos que hacernos amigos del que está a cargo de determinado canal, radio. Me parece que esa conjunción fortalece a los dos sectores. Es para discutirlo, es para analizar con la gente de comunicación. La anterior charla que hicimos justamente fue en la Facultad de Sociales en Comunicación, discutiendo estos temas, pero me parece que es un tema que debe polemizarse. Lo último, que lo planteaba Constanza, ligado a la importación, exportación y cómo el Estado es el único que puede contrarrestar determinados fenómenos. Y es un poco provocador, quizás. En el año 2012, creo,
La balanza comercial no estaba tan tremendamente negativa, pero había una balanza comercial muy negativa en el ámbito del libro. Hubo una resolución de la Secretaría de Comercio, que en su momento, como dicen los medios, dirigía el polémico Moreno, es el polémico, por lo cual se instauró una norma que decía que el sector editorial tenía que compensar los dólares que salían por importación con dólares que entraban por exportación. El revuelo que se armó, la censura, todo mentira. Lombardi, las cosas que decía, ¿no? Éramos más o menos Mussolini al cuadrado. ¿Y saben qué se logró? Porque no faltaron títulos. Se logró que el libro argentino se imprime en Argentina, porque buena parte de esa fuga de divisas era porque el editor argentino tiene su derecho, pero me parece que es injusto, por 2 centavos mandaba a imprimir a China, a Canadá o a donde fuera. Por lo tanto, lo que se logró en 1 año y medio de esa medida es que las imprentas argentinas, de participar en un 30% en impresión de libros, pasaron casi al 70%. Esto es lo que hace el Estado, entender políticas globales, entender que la industria cultural es un sistema, no es una editorial que busca su pequeño beneficio, porque saben que cuando se busca el pequeño beneficio, por ejemplo, me llama a veces la atención colegas oyendo el mundo de la editorial que se quejan por el aumento del salario, cuando en realidad, no lo doy ahora ese dato, pero los récords de venta de libros fueron los récords de las épocas de mayor participación de los trabajadores en el Producto Bruto Nacional. Por lo tanto, me parece que vuelvo al inicio, sacamos la carpeta de los proyectos porque me parece que tenemos proyectos y lo del futuro es cierto, 2 años, pero lo que se ha demostrado es que cuando empieza a haber un poco de plata, la cultura hace esto, porque es lo primero que cae, pero lo que crece con más rapidez. Esperemos que así sea.